Bienvenidos a LinguaWire Español B1. Hoy tenemos dos historias. Una sobre el agua y los centros de datos en Kenia. La otra sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Para ayudarte a entender este episodio, en linguawire.com encontrarás transcripciones, traducciones al inglés y consultas de vocabulario. Kenia, agua y centros de datos. Una tensión muy actual. Ahora hablamos con Diego, el corresponsal de LinguaWire para Medio Ambiente. Gracias, Carlos. Sí, en Naivasha hay una pregunta muy concreta. ¿Cómo atraer inversión digital sin poner más presión sobre el agua? Y no es una pregunta menor, porque allí el agua ya tiene varios usos al mismo tiempo. Exacto. Para las familias de la zona, el agua sirve para vivir, también para el ganado, la agricultura y las escuelas. ¿Y qué cambia ahora en esa zona? Cambia un proyecto grande de Microsoft y G42 cerca de Olkaria, junto al lago Naivasha. Ese proyecto volvió a llamar la atención por la presión que puede poner sobre un recurso muy sensible. Ese proyecto llevaba meses en pausa, ¿no? Sí, el plan se anunció en 2024 como parte de una inversión digital de $1.000 millones en Kenia. Pero en mayo de 2026 se frenó por dudas sobre la capacidad eléctrica disponible. O sea, la idea era presentarlo como un proyecto limpio, con energía renovable. Así es, las empresas habían dicho que el centro de datos usaría energía geotérmica. También dijeron que incorporaría tecnología para ahorrar agua. Pero el agua sigue siendo el centro del problema. Sí, aunque la electricidad venga de fuentes renovables, el agua sigue siendo una preocupación. Y ahí está la gran duda. No se ha dicho cuánta agua necesitaría el proyecto. Me llama la atención eso. ¿No dieron ninguna cifra? No, las empresas no dieron una cifra concreta de consumo de agua. Y eso deja preguntas abiertas. En una zona donde la gente ya habla de escasez, la falta de datos claros pesa mucho. Entonces el conflicto no es tecnología contra naturaleza en abstracto. Es empleo e inversión frente a un recurso bajo presión. Sí, y también es una prueba para la transparencia. Una responsable local, Grace Kimani, pidió información pública más clara sobre la demanda de agua. ¿Qué más pidió exactamente? Pidió datos sobre el sistema de enfriamiento y sobre el impacto acumulado. Dijo que harían falta límites sostenibles, reciclaje de agua y uso de aguas tratadas. Eso suena a una llamada muy concreta para no repetir errores. Exacto. También otro representante local, Silas Wanjala, recordó que en 2010 el lago Naivasha casi se secó. Dijo que eso pasó por la sobreexplotación. Y él teme que algo parecido pueda volver a pasar si crece demasiado la demanda de agua, ¿verdad? Sí, y ese miedo no es aislado. La FAO dice que Kenia ya tiene menos agua por persona que el umbral de escasez. Así que el debate en Naivasha parece más grande que un solo centro de datos. Lo es. Este caso muestra una decisión difícil para muchos países. Quieren atraer empresas nuevas y tecnología, pero también deben proteger recursos básicos. Y por ahora, la gran respuesta sigue sin llegar. ¿Cuánta agua usaría de verdad ese proyecto? Exactamente, ese dato no se ha publicado. Mientras no exista, la discusión seguirá abierta. Ébola en el Congo. Suben los casos y llega un llamado global. Ahora hablamos con Camila, la corresponsal de LinguaWire para Salud. Gracias, Carlos. Sí, la situación en la República Democrática del Congo es muy seria. El brote ya llegó a 5.515 casos confirmados y ha causado 2.742 muertes. Son cifras duras. ¿Qué dicen los últimos datos? El último balance oficial añade 51 nuevos casos en Ituri y Kibú del Norte. Y hay otro dato que preocupa mucho.
La tasa de letalidad ha subido hasta casi el 48%. Eso ayuda a entender por qué hay tanta alarma. Sí, eso significa que casi 1 de cada 2 personas infectadas está muriendo. Y el Papa León pidió acción internacional para ayudar a salvar vidas. El brote ya es el más grave en la historia del país, según los datos que has mencionado. Así es, fue declarado en mayo. Y es el 17º brote de ébola en el país. ¿Cómo responde la OMS a esa situación? La OMS lo clasificó como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Ese es su nivel de alerta más alto. Y aún así, hay zonas donde la cadena de contagio se ha podido cortar, ¿verdad? Sí, la OMS dice que Uganda y algunas zonas sanitarias de Ituri y Kivu del Sur han interrumpido la transmisión. Eso muestra que detectar rápido, actuar con decisión y sumar a la comunidad sí puede marcar diferencia. Pero al mismo tiempo, el contexto no ayuda nada. No ayuda en absoluto. La respuesta se ha frenado por el conflicto armado, los desplazamientos y los ataques a personal y centros médicos. También por falta de infraestructura. Ese dato es especialmente duro, porque el sistema de salud pierde gente clave mientras intenta contener el brote. Exactamente. Además, el virus ha afectado también a quienes intentan frenarlo. Unos 160 trabajadores sanitarios se han infectado y unos 45 han muerto según la OMS. ¿Y qué pasa ahora con las vacunas? La OMS prometió 70.000 dosis de herbebo. 16.250 ya llegaron al país el viernes. O sea, hay una carrera entre el virus y la capacidad de respuesta. Sí. Y la clave es llegar a todas las zonas afectadas. Un experto en salud pública dijo que el brote se está saliendo de control. También dijo que el problema no es solo médico. Dijo que hay un problema de confianza entre las autoridades y las comunidades. Por eso, el llamado del Papa y el de la OMS van en la misma dirección. Más coordinación y más apoyo. Exacto. El mensaje común es que no basta con reaccionar desde lejos. Hay que proteger a los equipos en el terreno. También hay que escuchar a la gente local y mover recursos rápido. Primera parte. Vocabulario del agua en Kenia. La primera palabra es escasez. Significa que hay muy poca cantidad de algo. En la historia se habló de escasez de agua en Naivasha. Ejemplo. La escasez de agua afectó a muchas familias. La segunda palabra es sobreexplotación. Significa usar demasiado un recurso natural. En la historia se usó para hablar del lago Naivasha. Ejemplo. La sobreexplotación del acuífero preocupó a los vecinos. La tercera palabra es transparencia. Significa que la información es clara y pública. En la historia se pidió más transparencia sobre el proyecto. Ejemplo. La empresa prometió más transparencia sobre sus planes. Segunda parte. La estructura ha subido. La usamos para hablar de un cambio que ya ocurrió y que tiene un resultado claro ahora. Ejemplo 1. La tasa de letalidad ha subido hasta casi el 48%. Ejemplo 2. El brote ha llegado a 5.515 casos confirmados. Repite, ha subido. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's Quick Language Assessment. Comprehension, vocabulary, grammar and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.